lucha con el turbulento mar del buen sendero se alejó. Que encuentren la ruda tempestad seguro asilo con Jesús. Que tengan surcan la inmensidad los esplendores de su luz. Escuchad, ved ahí la barca que va a naufragar. Escuchad, id allí el pronto socorro a prestar. Salimos de la vida al ancho mar y solo no podemos ir. Otros hay también que salen a luchar y ayuda esperan recibir. La estrella del amor arriba está del ancla bien segura es Dios. Adelante que Jesús espera ya en la ribera celestial. Escuchad, ved ahí la barca que va a naufragar. Escuchad, id allí el pronto socorro a prestar. Le damos gracias al Señor por su infinito amor, por su misericordia, y si tiene allí su Biblia a mano y quiere acompañar en la lectura, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Le damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y, gozoso al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos aquí en esta parte cómo el Señor trata. Se acercaban a Jesús los publicanos. Para nosotros poder entender lo que era el publicano, era una persona que cobraba impuestos para Roma. Ponía precio y decidía él cuánto debía cobrar a cada uno. Por eso es que no eran bien vistos en el pueblo de Israel. Por ejemplo, si a sus compañeros, a sus mismos de la nación, del pueblo de Israel, les faltaba dinero, ellos prestaban con gran interés para poder quedar a cuenta con el gobierno. Le prestaban ellos mismos, los recaudadores de impuestos, los publicanos, le prestaban el dinero, pero a tasas altas de intereses, y entonces lograban que el pueblo
los tuviese por enemigos, aunque también eran del pueblo de Israel. Esto es para que nosotros podamos comprender por qué el Señor les llama así de esa manera, por qué el Señor los toma y habla y participa y comparte con ellos. Eran del pueblo de Israel. Ellos cobraban lo que Roma le imponía, pero a su vez, cuando alguna persona, a una familia, le faltaba el dinero para pagar, ellos se las prestaban, pero a muy alto interés. Entonces siempre estaban debiéndole y hasta llegaban a quedarse con las propiedades de los demás porque no tenían para pagar, entonces les quitaban las propiedades para saldar las deudas. Se la compraban y le ponían ellos el precio que les parecía, y así tenían que dejar allí donde se habían desarrollado, donde habían estado, tenían que retirarse a otro lugar a buscar donde poder adquirir con ese dinero, y así se iban ellos dispersando y así se iban perdiendo ese vínculo familiar. Por eso es que no eran bien vistos los publicanos, no eran bien vistos. Aunque para el Señor Jesús nosotros vemos que las cosas eran bastante distintas. Aquí dice la palabra del Señor que se acercaban a Él los publicanos y los pecadores. Ahora bien, cuando Lucas lo describe a estos acontecimientos, la palabra del Señor nos enseña que hasta los publicanos querían ellos mismos poder buscar y pertenecer a ese círculo cuando habían oído de parte de Juan el Bautista que el Señor estaba acercando su reino. Por eso Lucas lo relata en el capítulo 3 y en el versículo 12, donde dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Vemos entonces que aquí ellos tenían interés en acercarse a Dios. El pueblo los rechazaba, pero había entre los publicanos gente que eran buena. Por eso es que no todos los publicanos eran malos, pero claro, tenían una idea formada. Ya los fariseos y los escribas tenían una idea formada de qué clase de persona eran los publicanos. Por eso dice Lucas también en el capítulo 5 y en el versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea que fijémonos que en estas declaraciones que ellos hacen, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?, veían en los discípulos del Señor Jesús un grado de acatamiento a la voluntad de Dios, un grado a la separación del pecado, y que no debían compartir porque los veían distinto a los publicanos y distinto a los pecadores. Por eso es la recriminación de los fariseos, de los escribas. ¿Por qué coméis?, le decían. Cuando nosotros podemos comprender por qué ellos eran así, de esta manera, tenemos que ver que Lucas también describe la situación que comentaban del Señor allí en el capítulo 7, en el verso 34. Lucas relata y dice: vino el Hijo del Hombre, esto lo habla el Señor Jesús, que come y bebe, y decís: este hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Veían la diferencia. No era ni publicano ni pecador, pero era amigo de publicanos y de pecadores. Cuando el Señor ve todo esto,
Y vamos a lo que relataba allí en el capítulo 15, la palabra del Señor, donde podíamos ver el acontecimiento que los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué lindo, hermano querido, que esa actitud del Señor respecto a lo que opinaban los fariseos y los pecadores generó este tan lindo pasaje en la Escritura, donde mucho tenemos que aprender de él. Dice el Señor Jesús que entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Vemos entonces el afán que tenían por lo propio. Vemos que le está refiriendo esto a los fariseos y a los escribas. El afán que tenían y cómo cuidaban lo que era de su propiedad y cómo persistían en la búsqueda de la perdida hasta encontrarla. Vemos el interés que le ponían cuando le sucedía todo esto. Por eso es que el Señor sigue diciendo en el verso 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Fíjense en que lo que era considerado pérdida, ahora es hallada. Tenía 99, no se preocupaba por las 99 del desierto, se preocupaba por aquella oveja que se había perdido. Hermano querido, ¿qué enseñanza nos trae el Señor de esto? ¿Cuántos pastores que se pierden las ovejas y no les interesa? Son peor que los fariseos y los escribas, porque ellos se despreocupaban de las 99 y iban tras la perdida. Peores que los fariseos y los escribas. Ni doblan rodilla, ni oran, ni claman, ni gimen al Señor buscando la oveja perdida. ¿Para qué quiere el Señor ese tipo de pastores? ¿Para qué los quiere? Peor que los fariseos y los escribas. El Señor, en su amor infinito, en su misericordia santa, los pueda estar moviendo al arrepentimiento para que hagan como los fariseos y los pecadores, vayan en busca de la oveja perdida hasta hallarla, y cuando la encuentren la traigan gozoso sobre los hombros, y no a palo y a los pechones y amenazándola, sino que la carguen sobre sus hombros si realmente son pastores del Señor, si realmente se consideran siervos del Señor. Es responsabilidad de ser mejores aún que los fariseos y los escribas. Y eso implica oración, eso implica gemir por las ovejas que se apartaron, que se perdieron. El Señor Jesús, enseñando, dice: cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y recién de llegar a su casa, dice, reúne a los amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Motivo de gozo del escriba y del fariseo. El Señor le está diciendo esto a los escribas y a los fariseos. Ellos se gozan cuando encuentran
la oveja perdida. Ellos se sacrifican por la oveja perdida. Ellos la cargan sobre sus hombros a la oveja perdida. Ellos la traen a su casa a la oveja perdida. Ellos se gozan y participan de ese gozo a los de su casa y a sus amigos por la oveja perdida. ¿Cuánto tienen que aprender de esto los pastores del Señor? Si los fariseos lo hacen, si el Señor Jesús los recrimina y les dice a ellos que ellos lo hacen por la oveja, ¿cómo no hacerlo nosotros y sacar enseñanza de ello? Por eso, hermanos queridos, debemos gozarnos con la misericordia bendita de nuestro amado Dios. La palabra del Señor dice: el Señor Jesucristo, sabiendo lo que acontece en el cielo y también en la tierra, declara: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que dice que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. La acción del arrepentimiento mueve los cielos en gozo por el pecador que se arrepiente. Necios aquellos que no lo entienden, cerrado de entendimiento en la palabra aquellos que no lo entienden. Pero qué maravilloso el Señor que lo dejó escrito para nosotros, hermanos queridos. La palabra del Señor dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Sabe que hay muchos pastores que se gozan? No importa cuántas ovejas se hayan perdido, se gozan con las que tienen en el redil. Por eso es que debemos comprender cada uno de nosotros que la misericordia del Señor alcanza a cada uno y a todos nosotros, hermanos. Esto es maravilloso. Por eso es que entendiendo estas cosas, nos gozamos en el Señor para alabar, glorificar y bendecir su divino y santo nombre. Debemos aprender que el gozo está cuando la oveja perdida es vuelta y traída al redil. Aunque cansancio y fatiga por salir a buscarla, pero hermano, más pesado es traerla al redil, porque es cargarla sobre los hombros y deshacer la marcha que se hizo para ir a buscarla. Por eso, hermano querido, entendemos que cuando el Señor Jesús explicó esta parábola, algo trata de decirnos a cada uno de nosotros. Tomando el ejemplo de aquellos que le gustaba criticar y murmurar las acciones del Señor Jesús, podemos ver, hermano querido, cómo el Señor, en su infinito amor y en su santa misericordia, dejó bien claro este ejemplo. Que el Señor nos enseñe día a día para que podamos comprender lo que el Señor tiene en su divina y santa palabra, para que nosotros podamos aprender de ella. Hermanos, y a todos aquellos que han bendecido y a todos aquellos que han tratado de estar en la voluntad del Señor, la bendición del Señor sea sobre sus vidas. Y obrando como nuestro Padre Celestial nos manda, para que sean bendecidos por nuestro amado y bendito Dios, decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y la gracia, el poder y la virtud de nuestro Señor sea sobre sus vidas. Amén.